¿Listo? Entonces, arrancamos con nuestra presentación y nos orientamos a ir solamente trabajando en lo que tiene que ver con Internet de las Cosas. Entonces, Internet de las Cosas aplicado al cuerpo humano, digamos que el Internet de las Cosas se puede aplicar a cualquier cosa, es algo que no viene ni está hecho el día de hoy. No es una cosa demasiado, digamos, innovadora en nuestro concepto, sino que viene manejándose desde hace bastante tiempo. Digamos que al interior de los centros médicos ustedes van a poder observar, sobre todo aquellos que han tenido la posibilidad de acompañar a sus familiares enfermos, que al interior de los hospitales, sobre todo los que ya vienen avanzando en estos temas tecnológicos, ya tiene centralizada su información en una plataforma de internet y que puede ser consultada en cualquier instante. Sin embargo, el inconveniente principal que tiene el Internet de las cosas es la masificación. ¿Listo? Si ustedes quieren, por favor, les voy a pedir que le den agregar al grupo en Teams. Ustedes todos tienen su cuenta de Teams, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? Por favor, utilicen este código TTY8PIK para agregarse al grupo. ¿Listo? Vayan haciéndolo mientras yo voy hablando y si no lo pueden o no se pueden agregar, no importa, ahorita yo recolecto los datos. Bien, pero agréguenlo a ver si se pueden automatricular. Bien, vamos a hacer o vamos a manejar en la mañana hoy una pequeña contextualización que incluso se puede volver larga tanto como ustedes participen. ¿A qué me refiero con esa contextualización? La contextualización me va a indicar a mí por qué el Internet, las cosas como lo mencionaba Nerio, en un determinado momento se ve aplicado el Internet las cosas en algunas cosas y en otras no. ¿Y cuáles serían los principales problemas de masificar esto? ¿A qué me refiero a esto? Póngase en el año 1990. Los que nacieron después de 1990 pudieron no haberlo vivido, pero algunos de los que estuvieron en los años 90 pudieron observar la llegada de los celulares. Y la llegada de los celulares no significó que se hubiese masificado el funcionamiento. Y muchos de ustedes vivieron incluso en algunos cursos que tuvimos con ingenieros de telecomunicaciones donde ya hacíamos una asignatura que se llamaba calidad. Pudimos medir, ¿cierto?, los anchos de banda y cómo sus anchos de banda se veían afectados en determinadas zonas de la ciudad por acción de que había muchísima gente concentrada con un celular. Eso es lo que nosotros llamamos masificación. Entonces vamos a contextualizar esto, cómo se masificaría, quiénes serían los principales beneficiados con este tipo, digamos, de recolección de datos y cómo en realidad sería un escenario real de masificación. ¿Listo? Muchas de las personas, incluso con las que nosotros tenemos contactos, dicen, pero ¿de qué forma van a captar nuestros datos? Pues se van a dar cuenta que nuestros datos ya están siendo captados hace muchísimos años. Bien, vamos a manejar tres temáticas principales. Un monitoreo de signos vitales, ¿listo? Entonces vamos a generar un ecosistema de monitoreo de signos vitales. ¿Qué es ese ecosistema de monitoreo de signos vitales? El ecosistema de monitoreo de signos vitales va orientado a tarjetas electrónicas para signos vitales, va orientado a sistemas embebidos, evidentemente ancladas a esas tarjetas electrónicas, pero funcionan de manera autónoma, ¿vale? Aquí no vamos a depender de ningún sistema operativo y lo que buscamos al su mínimo es instalar un sistema operativo, más bien que al interior de la tarjeta de hardware se pueda hacer la mayor cantidad de procesos y les voy a mostrar, digamos, algunas cosas puntuales. Los sensores, evidentemente, orientados o conectados al funcionamiento del cuerpo humano. En su caso, digamos que la tarjeta electrónica ya la vienen manejando ustedes en Android. Eso lo podemos manejar, que es un sistema embebido, eso que tenemos ahí adentro, ¿cierto? No necesita estar conectado absolutamente a nada y casi que funciona de manera individual. Ese es uno de los sistemas embebidos más exitosos. Listo, al final se convirtió en un sistema operativo, pero inicialmente la idea del sistema embebido era muy buena. Así que tendremos que evidentemente observar esos sistemas embebidos. Entonces, observar esos sistemas embebidos para casi todos va a ser bastante importante. Un sistema embebido es una tarjeta electrónica. Y como tarjeta electrónica existen muchísimos fabricantes, existen muchísimas variables que nosotros vamos a tener en cuenta para poder seleccionar un sistema embebido. Entonces nos vamos a centrar en eso y alrededor del sistema embebido poder seleccionar cuáles van a ser las variables que vamos a medir y además de esas variables que vamos a medir, cómo lo vamos a medir, cuáles son las características de esos sensores. Digamos que nos vamos a ir a nivel de hardware para que ustedes observen que ahí no es solamente voy y compro un sensor en AliExpress o en alguna plataforma china y lo que me dé, no. Vamos a tener que mirar si nos tienen la sensibilidad específica, robustez, tiempo de duración, etcétera, etcétera.
Y además algunas alternativas tecnológicas. Estas alternativas tecnológicas se van a sentar, aunque aquí las voy a mostrar ahorita más adelante de manera puntual, en algunos protocolos de comunicación para que orienten todo un trabajo final. Vamos a hacer matriculación. ¿Tienen ya el acceso a la matriculación? ¿La pudieron hacer? No, profe, sale que verifique. Sale un error. Sí, sale un error. La colocaron en minúsculas. Ahora prueben las minúsculas, por favor. Pruébenlo y me avisan. ¿Listo? Si no, al menos hagamos un ejemplo. Al menos matriculemos. Sigue apareciendo igual. Listo. Voy a intentar... ¿listo? Voy a intentar aquí matricular a alguien. Bien, esto es primordial porque no van a poder acceder a la contextualización si no lo hacemos. Por favor, alguno de ustedes regálenme su correo electrónico. Un voluntario. De Lozano. De De Lozano. Lozano. @ ucompensar.edu.co. ¿Listo? Por favor, verifica. Déjame miramos. Aún no. Lo veo. Ya. M4, aplicaciones, monitoreo, control de variables y tracking. Creo que ya, sino que creo que me va a refrescar la cuenta. Vale, observen que aquí, esto es lo que les debe salir, ¿no? Miren, aquí yo ya tengo la conexión, contextualización, y aquí ya tienen el primer video, entonces por eso quiero hacerlo. Y si no les salen estos videos, pues no importa, yo se los exporto, o sea, los descargo y los vuelvo a colocar, pero creo que deberían... ¿Ves el video? No, todavía no me carga el grupo en la... Bueno, ahí se va a demorar un poquito. Ahí se va a demorar un poquito. Mientras vamos haciendo eso, ahorita solucionamos la parte de matriculación. Entonces, como les mencionaba, las temáticas van a ser orientadas, ¿cierto?, a la colocación de sensores que están dentro del cuerpo humano. Entonces, esta tecnología de sensado, y digamos que es la parte inicial del Internet de las cosas, solamente vamos a manejar, vamos a trabajar con sensores que estén encendidos, ¿cierto? Cómo estén adheridos al cuerpo humano, que de algún modo puedan captar las señales de manera sencilla. Vamos a ver algunas aplicaciones, aplicaciones móviles que ustedes les permiten jalar sensores. Entre ellas me voy a centrar en una deportiva, que seguramente muchos de ustedes manejan, bien, para que lo puedan observar de manera directa, con conexiones entre aplicaciones de tipo deportivo también, en donde, digamos, algunas están limitadas en el acceso a los sensores, pero hay otras que se logran comunicar entre aplicaciones para poder compartir los datos. ¿Listo? Algunos sensores, pues evidentemente que la mayoría de los sensores que están aquí orientados tienen que ser adheridos al cuerpo, ¿cierto? Electrodos, este tipo de cosas que ustedes manejan. Tecnología RFID, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de pacientes y cosas que no tengan contacto. ¿Por qué inicialmente se me habló de no tener contacto? Pues evidentemente porque la pandemia COVID a nosotros nos enseñó que debíamos tener una determinada distancia. De todas maneras, vamos a hablar de otro tipo de sensores. Ese otro tipo de sensores está orientado a la temperatura, humedad, las de siempre, ¿no? Etcétera, etcétera, que nosotros vamos a manejar. Servicios a nivel de gateway, ojo, porque esto es un ecosistema. Y el ecosistema como tal tendremos que modelarlo, lo modelamos, ¿listo? En una plataforma electrónica, en una plataforma de telecomunicaciones y en una plataforma de software. Todas esas tres tienen que tener los tres componentes, muchachos. Y desde ya se los digo, si ustedes no tienen la plataforma electrónica controlada totalmente por ustedes, evidentemente que ahí van a tener fallas, y fallas a todo nivel, incluso fallas de software, fallas de seguridad. Y las fallas de seguridad también están a nivel de hardware. ¿Listo? El que nos puedan captar la información, ustedes muchos lo saben que en la parte inalámbrica nos pueden quitar la información, incluso así vaya codificada, porque la pueden almacenar y codificar en el tiempo. ¿Listo? A nivel de software y a nivel de comunicaciones. Entonces, a nivel de comunicaciones, digamos que también tenemos vulnerabilidad en la sola apertura de la línea. Si a nosotros nos abren una línea y nos hacen un empalme, con solo hacernos el empalme a nivel, digamos, de cable, nos pueden robar la información. Sistemas embebidos a la medida, en una segunda parte. En esos sistemas embebidos a la medida, van a tener ustedes que trabajar, evidentemente, con... Un segundo, porque esto no me funcionó bien acá. Puse en otra lectura. Bueno,
¿Listo? Vamos a tener que trabajar con algunas tarjetas específicas. Entonces, de entre ellas, ustedes van a reconocer, no solamente hablaremos de los PLCs, como nos mencionaba en su momento Nerio, sino unas tarjetas específicas. Entonces, me imagino que conocerán a Texas, habrán escuchado de Texas, no solamente de lo que eran las calculadoras, lo que eran algunos, digamos, cosas específicas, sino de sus tarjetas propias para programación, ¿cierto? De la creación de su anclaje entre tarjetas, de la creación de nuestros propios PLCs, pero mucho más poderosos. Un PLC está basado en un microcontrolador que es un chip demasiado antiguo, ¿cierto? Hay chips muy antiguos y que son muy costosos. Un PLC que se llama un controlador lógico programable, que sobre todo los que están más orientados al hardware lo conocen, y les voy a mostrar algunas imágenes de algunos fabricantes como Siemens, que conocerán, Festo, ¿cierto? Nombres bastante conocidos, Schneider Electric, son muy costosos en relación con lo que tienen en su interior. Mientras que una tarjeta embebida puede costar $100, un PLC puede estar costando alrededor de los $500, $600 con programación básica, más los módulos que tendrán que ir adhiriendo uno a uno. Entonces, dependiendo de la aplicación específica, ustedes saben si lo usan o no lo usan. Todos están conectados, evidentemente, hoy a Internet y monitorean, ¿cierto? Entonces, ahorita haremos unas definiciones de monitoreo, unas definiciones de control, que al final lo que buscan es que nosotros podamos tener los datos almacenados, ustedes lo saben, ¿cierto? En alguna cadena de información, en algún tipo de sistema, lo convertimos en información y una vez lo convertimos en información, nosotros somos capaces de generar estadísticas y además de poder concentrar esas estadísticas para la toma de decisiones. Esto es lo importante, tomar decisiones que optimicen procesos, ¿cierto? En nuestro caso, pues evidentemente esas decisiones, que es lo que buscamos, no las podemos a veces tomar nosotros sin conocer el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, las decisiones las toma en realidad una persona especialista. Entonces, un doctor en medicina, ¿cierto? Un médico cirujano, un oncólogo, un gastroenterólogo, cualquier persona que esté, digamos, involucrada dentro de este ámbito de la medicina. Entonces nosotros nos empezamos a convertir en una parte transversal. Obsérvenlo bien, totalmente transversal lo que hacemos. La parte y la era digital en la que nos encontramos, y ustedes mismos lo habrán experimentado, ¿cierto? Ha hecho que se abran tantas plazas que incluso nos hace falta gente en este determinado momento para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Bien, nos vamos a centrar nuevamente en servicios de gateway, en servicios electrónicos y en servicio de cloud. ¿Listo? Para los que tienen su plataforma de Office 365, recuerden que tienen $100 en Azure. Creo que ustedes también lo tienen, pero por lo menos yo conozco que casi todos tenemos $100 en Azure para gastarlos en procesamiento de datos. Digamos que hay que estar cambiando la forma de trabajar con los datos dentro de las plataformas, digamos que vienen integradas. Y al final vamos a mirar algunas tendencias. Yo opto, ¿cierto? Siempre por trabajar esto, aunque esta es la temática que nos entrega la universidad, yo opto porque nosotros hagamos primero los sistemas embebidos y todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, del conocimiento del ecosistema, conocer los embebidos, conocer las alternativas, conocer, digamos, todas aquellas variables que nosotros vamos a manejar para al final aplicar al paciente. Así que esto será lo último que veremos. Lo del wearable lo miraremos la siguiente semana, pero ya cuando tengamos el ecosistema montado, ¿cierto? Es decir, que tengamos observado claramente cómo funciona un sistema IoT, qué hace un sistema embebido, por qué es importante, luego cómo esos datos son compartidos en un access point o enviados a un router o enviados a cualquier sitio que se encargue de establecer la comunicación entre el software y el hardware, ¿cierto? Y nos convierta los datos en información dentro de una plataforma de backend para que sea subida a mediante una base de datos a una aplicación web o a una aplicación móvil. Y una vez tengamos eso, ahí sí nos vamos con los wearables, que son las opciones, ¿no? Esto es digamos, una de las opciones que pudiese tener IoT. ¿Listo? Sin embargo, observen que no solamente aplicaría al paciente, así que nos vamos a ir de lo general a lo particular. Y aquí les voy a poner esta presentación para que ustedes se contextualicen. En función de esta presentación voy a ir contextualizando, ¿cierto? De lo más grande a lo más pequeño, todo lo que nosotros manejamos. Y hoy en día ustedes están inmiscuidos dentro de la era de la digitalización y que ustedes no pueden obviar. Nunca la van a poder obviar. En este momento nosotros nos volvimos tan transversales. El software es transversal a cualquier aplicación. Las telecomunicaciones son transversales a cualquier aplicación, como en su momento, ¿listo? Lo fue la mecánica, ¿cierto? Los puentes son transversales a la vida del ser humano y como lo es la electrónica, ¿cierto? En este momento, en este instante, pues que sin ella no pudiésemos estar en algún determinado trabajando. Y que además
muchachos, quiero que lo metan en este ecosistema, en este gran ecosistema que ustedes observan. Tiene que ir dominado por unas técnicas de mercadeo, venta y comercialización cuando estamos hablando de procesos de transformación de materia prima. Ustedes pueden ser muy buenos en electrónica, pueden ser muy buenos en telecomunicaciones, pueden ser muy buenos en software, muy buenos en la parte mecánica, pero si ustedes no tienen en cuenta que estas variables externas están de algún modo incidiendo y ustedes están incidiendo en ellas para el trabajo, evidentemente que pueden echar por la borda el buen trabajo que hacen. Y les coloco un ejemplo clarísimo. Si ustedes en un determinado instante tienen una red como Facebook, una red social, por ejemplo, que funciona a nivel de software, y que está trabajando perfecto, ¿cierto? Y que se puede convertir en meta o en metaverso, como lo mencionaban esta semana, ¿cierto? Que van a ser esos hologramas que vamos a tener de manera directa trabajando, pero si no lo tienen en cuenta con una reglamentación o con un nivel político, metaverso se puede ir al piso. Perfectamente, porque puede nunca salir al aire, nunca salir. Por más bueno que sea, nunca estar, digamos, a la altura, o ni siquiera a la altura, a la era tecnológica actual. Tiene que estar reglamentado. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de variables que nosotros vamos viendo, pues tienen que estar ligadas totalmente. Y eso es lo que busca Internet de las cosas, que todo esté conectado a Internet. Entonces, por eso es importante identificar las cosas. Y uno siempre le dicen, ah, bueno, Internet de las cosas. Entonces, ¿qué son las cosas? Listo, y al final terminan dividiendo el Internet de las cosas robóticas, el Internet de las cosas electrónicas, el Internet de las cosas de video, el Internet de las cosas de mercadeo, el Internet de las cosas, ¿cierto? Y empiezan a hacer pequeños subgrupos, como lo fue en su caso la ingeniería, entonces empezó a hacer subgrupos. Y aquí lo mismo, empiezan a aparecer subgrupos, pero es importante que ustedes sean integrales, totalmente integrales. Si ustedes huyen al concepto del mercadeo, están cometiendo muchos errores. Si ustedes huyen al concepto de la venta cuando están trabajando en un proceso, incluso de digitalización, están cometiendo errores. Si ustedes huyen del proceso de comercialización, cadena logística, transporte y demás, en cualquier proceso, están cometiendo errores. Y cometerán un error aún más grande si no conocen de economía. Conocerán un error mucho más grande si no conocen de reglamentación. Lo saben los que ustedes me estaban diciendo ahorita que eran digamos, técnicos o que estaban certificados, digamos, hasta de pronto hasta Conti, hasta Retier, no sé, algunos de ustedes que estén certificados. Entonces pueden cometer bastantes errores. Y en eso quiero llamarles bastante la atención. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final nosotros nos tenemos que meter en un ambiente global que está regido por el ambiente. Todo está regido por el medio ambiental. Y aquí es donde entra a jugar toda esta parte ecológica, digamos, un papel fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros vamos a venir manejando y venimos desarrollando dentro de, digamos, nuestro régimen o lo que nosotros trabajamos a diario. Nunca olviden que la parte ambiental se convirtió en un parámetro fundamental porque empezó a incidir directamente en nuestra vida. Y nosotros podemos tener todos los elementos electrónicos, mecánicos, de telecomunicaciones, de software, civiles, con la economía bien reglamentada, vendiendo, comercializando, con IVA, sin IVA, con política, con COVID o sin COVID, pero sin la parte medioambiental. 1 grado centígrado sobre nuestro cuerpo va a incidir directamente sobre el aumento en los casos de cáncer. Va a incidir directamente sobre lo que nosotros podríamos llamar nuestra propia extinción. Es muy importante que tengamos esto en cuenta y aunque la gente piensa que es carreta, digamos que ya lo pudimos haber visto y lo hemos vivido, incluso en sus casas lo pueden estar viviendo durante los últimos 2 años. Además, tenemos que tener en cuenta que este ecosistema en el que vivimos nos afecta a todos y en lo que digamos en algún instante, yo les soy sincero, hace algunos años nosotros trabajábamos como grandes variables en los proyectos, decíamos, no, pero que va a haber una guerra mundial ahorita, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Cuándo va a haber una pandemia? No, eso no pasa sino cada 100 años. Y resulta que pasa que el COVID-19 nos enseñó que puede pasar. Y la era digital arranca o se desarrolla gracias, digamos, entre comillas, ¿cierto? De manera indirecta al COVID-19. Ahí entra la gran era digitalizadora del mundo, ni siquiera el país, del mundo. Existía, ¿cierto? Existe para algunos procesos, como lo comentaba Nerio, pero no estaba ni reglamentada primero con el uso de los datos, ni siquiera con las políticas de tratamiento de datos que tendrán 2 años a lo sumo, ¿cierto? Con la recolección de datos, que miren, ahorita les voy a mostrar por qué 2 años después ya no sirve para nada nuestras políticas de recolección de datos, y que además gira todo en torno de las materias primas. Miren lo que les quiero observar.
Y es que por más que nosotros le hagamos ingeniería, le hagamos digitalización, le hagamos control de marketing, le hagamos control de variables económicas, políticas, de reglamentación y demás, la materia prima va a seguir estando ahí independiente de que ustedes la quieran o no explotar. Así que es importante que ustedes observen que los procesos de extracción de materia prima, llámese materia prima, aquellos que nosotros traemos para poder hacer transformaciones, para poder construir el computador que ustedes tienen enfrente, para poder construir las cortinas que están evitando que ingrese el sol a sus ventanas, para poder construir las ventanas, para poder construir los ladrillos con los que ustedes tienen en este momento construido su casa, apartamento y demás. Todo lo que está a su alrededor prácticamente tiene procesos de transformación de materia prima. Y esos procesos de transformación de materia prima, evidentemente que tendrán que seguirse haciendo, pero seguirse haciendo con un control ambiental. Entonces miren cómo estas dos variables empiezan a ligar totalmente y tenemos tres grandes variables en este momento. Cómo realizar procesos de transformación de materia prima con medios ambientales sostenibles en el tiempo que sean capaces de resistir variables COVID-19 y que para poder resistirla deben tener, esto es casi que un requisito, al año 2028, tratamiento digital. Es decir, todos esos procesos, como de pronto sí lo hace Ecopetrol hoy en día, deben ser controlados desde una sola estación. E incluso hablamos de motores, ¿cierto? Máquinas grandes, así como de pronto en algunas películas de Terminator se veían, y que eso se hace ya, sino que lo que pasa es que se hace en muy pocos casos, se puedan controlar desde la casa. Si nosotros podemos controlar procesos de construcción mecánica desde la casa, pues digamos que ahí vamos a tener un IoT real. De resto, me toca ir al operario, ¿cierto? Que enciende la caldera o la máquina para que pueda empezar a funcionar el proceso de fabricación de cerveza dentro de la empresa. Todo ese tipo de cosas que nosotros, digamos, por estar en la era digital, por estar tan cerca de la electrónica, por estar tan cerca de las telecomunicaciones, por estar tan cerca del software, vemos que parece que ya están implementados, no están implementados, en realidad. Váyanse al taller de la esquina, al taller de su esquina más cercana, al taller del mecánico de los autos, al que pincha las llantas. Váyanse, eso no está implementado absolutamente nada. Nada de eso está funcionando de manera automática. Y es por eso que el Internet de las cosas no se puede ligar de la industria. Y el Internet de las cosas aplicados a la industria se conoce como la industria 4.0. ¿Por qué 4.0? ¿Me podría alguien explicar por qué 4, no 5, no 6, no 7? ¿Conocen la historia? Los escucho. Muchachos, los escucho. ¿Por qué 4.0? Nerio, por acá que de pronto hablaba con nosotros. Pues recuerdo algo que la primera, digamos, pues ya cuando clasificaron la cuarta, pues no la recuerdo bien, pero la primera creo que fue cuando apareció el vapor, las máquinas movidas a vapor, la electricidad, que ya empezó la revolución industrial. La tercera, pues digamos que ya la no digitalización, sino más como la tecnificación de la industria. Y ya ahorita, pues con la 4.0, pues lo que se busca es tener todos esos datos más compartidos, más en la nube, más en data lakes y todo lo demás. Sí, señor, algo similar. Entonces, les voy a mostrar una imagen acá. Ustedes la pueden buscar en Google. En Google fácilmente. Busquen Industria 4.0. Y tomemos una imagen de esas. ¿Cierto? Aquí está, miren. Por lo general siempre sale de primeras. La Industria 4.0, listo, incluso tomado de Wikipedia, obsérvenlo. No vamos a tomar la información de Wikipedia, sino solo la imagen, que es lo que me interesa. Viene basada en la mecanización. Entonces, ¿cuál en realidad fue el nacimiento de la industria? Aunque ustedes no lo conozcan, el nacimiento de la industria nace gracias a la automatización de procesos mecánicos. Y usted dirá, ¿cómo así que automatización? Luego automatización no se generó con la electricidad. No. La generación, ¿cierto? Digamos, de procesos automáticos desde el punto de vista mecánico, ¿cierto? En donde nosotros aplicábamos directamente los fenómenos físicos, fue lo que nosotros llamamos como la primera revolución industrial. Entonces, hervir agua. Hervir agua, ¿qué proceso generaba al interior de una industria? Entonces podía generar procesos de presión, ¿cierto? Y con esa presión poder aprovechar esa energía para generar la máquina de vapor. Ese, que al final, ¿cierto? Es el gran resultado de la primera revolución industrial. Se da hacia los años, creo que si no estoy mal, de pronto en la historia me puede fallar, hacia el siglo XVII y XVIII.
¿Listo? O sea, no está muy lejos. ¿Listo? Posiblemente había pasado antes, ya lo veníamos manejando, pero no lo habíamos masificado. Y recuerden que la revolución industrial sea cuando se masifica. Se masifica. ¿Listo? Y ya les voy ahorita a explicar ingeniería, qué hace cada uno dentro de los procesos de trabajo industrial para la digitalización, porque al final es lo primero que tenemos que ver. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan entender de manera específica por qué es diferente masificar un proceso a dejarlo quieto. Nuestra segunda revolución industrial, evidentemente, aparece con la electricidad. La electricidad aparece, digamos que se encuentra en sus primeros estudios hacia los años 1760, con la cometa y este tipo de cosas. Se revoluciona o se hace el trabajo con las ecuaciones de Maxwell. Podemos modelar la electricidad hacia los años 1900 y empezamos a hacer comunicaciones en los años 1900 a 1920. ¿Listo? El gran desarrollo de la electricidad o de la electrónica se provoca en 1948. Igual tenemos ahorita esta historia para que hagamos la línea de tiempo, porque nos tenemos que comunicar con internet en la línea de tiempo, y aparece la segunda revolución industrial, que es la electricidad. Solamente la electricidad. ¿Listo? Entonces son procesos de automatización. ¿Por qué hablan de producción en masa? Porque ya los procesos, porque la electricidad ya es capaz, digamos, de hacer operación que ahorita nos vemos tan fácil, ¿no? De interruptores, que me decían arranque, frene cosas, haga las automáticas y con ayuda de la parte mecánica, porque mire que la revolución industrial, la segunda revolución industrial, toma la primera revolución industrial y la empieza, ¿cierto?, a ajustar. Luego viene una tercera revolución industrial que viene con la automatización computarizada. Entonces aquí aparecen las pantallas, ¿cierto? Aparecen sensores más específicos, se quieran sensores muy mecánicos. Quiero que lo tengan acá. Aquí hay una producción donde yo activo un sensor interruptor como el que ustedes tienen en este momento en sus habitaciones, ¿cierto? On-off, lo activan y funciona o no funciona. Sin embargo, en una tercera ya no solamente tenemos la electricidad, ojo, porque la electricidad tomada como la posibilidad de que ella, como por sí misma, efectúe procesos de fuerza, sino la electrónica. Es decir, que pequeñas señales de electricidad muy bajitas que no le hagan daño al ser humano sean capaces de hacer toda la parte inteligente de automatización y que le envíen una señal a la que sí hace la fuerza, ¿cierto? Para que ejecute el proceso. Son dos procesos diferentes, ¿no? La electricidad como tal, como eléctrica, ¿cierto? Que ejecuta el proceso y la electrónica como tal, que piensa el proceso. Y es aquí donde nace el computador, ¿cierto? Como la electrónica que piensa el proceso, que se programa, que se tiene, ¿cierto? Que hace una computación. Aquí estábamos hasta hace unos años. Sin embargo, esto no podía parar. Y observen que esto se produce en el siglo XX, esto se produce a inicios del siglo XXI, y esto tendría que estar a mitad del siglo XXI. Entonces miren que es una curva de crecimiento exponencial gracias al descubrimiento de la electricidad y al final alrededor de ello, y que hay todavía muchísimo por descubrir, lo van a observar más adelante, incluso con algunos proyectos de investigación que les voy a comentar de información semi-confidencial que tengo, para que ustedes lo observen cómo pueda llegar y cómo dentro de poco vamos a poder estar trabajando en esto para llegar a una cuarta revolución industrial. ¿Cuál es la cuarta revolución industrial? En la que estamos actualmente, los sistemas o el manejo de sistemas ciberfísicos. Y ojo que miren lo que pasaba aquí, y quiero que lo tengan muy en cuenta. En la primera revolución industrial, segunda y tercera revolución industrial, funcionaban sistemas o funcionan sistemas de manera individual. Entonces, yo este sistema lo tengo en mi casa. Entonces, yo tengo, digamos que si algunos tienen la posibilidad de observar las máquinas de control de control numérico, ¿cierto? Dicen, yo tengo una CNC en mi casa, yo tengo un computador en mi casa, ¿listo? Y nosotros lo veíamos, pues con un computador yo controlo todo lo que tengo. ¿Listo? Pero resulta y pasa que dijo alguien, no, pero es que yo puedo hacer una comunicación por cable, veanla. Y puedo hacer no solamente que se comuniquen, porque una cosa es que se comuniquen y reciban señales de los sensores, y otra cosa es que hablen entre ellas. ¿Listo? Este es como el reino de los mudos, la tercera revolución industrial, que saben que están, ¿listo? Se pueden comunicar, pero no pueden ejecutar una acción en masa. ¿Listo? Mientras que en la cuarta revolución industrial se llama el trabajo cooperativo. Entonces, cuando tengo un trabajo cooperativo y los procesos, sea como sea, en su mayoría robóticos, ¿cierto? Robotizados, se puedan comunicar entre sí, pues digamos que tengo una cuarta revolución industrial. ¿Cuál creen que sería la quinta? Los escucho. A ver quién opina por acá. Tenemos a Cristian David. Cristian David. Cristian, te escuchamos.
Jason, Miguel o Jonathan. Ahí no podría ser, profe, la que está relacionada con los viajes espaciales. Digamos que la aplicación o los viajes espaciales son una aplicación de lo que pueden ser las eras industriales, ¿cierto? Pero mira una diferencia, o sea, después de que nosotros logremos que se comunican, que ya lo estamos haciendo, y esto ya está haciéndose, que se comuniquen, por ejemplo, si yo estiro una mano, el otro no estire la mano para chocarse, sino que este lo estire de manera síncrona, este la esquive, y haga este tipo de cosas, está relacionada con los viajes espaciales, evidentemente, ¿listo? Pero miren que aquí en esto falta algo. Los movimientos los podemos hacer. Ahora, ¿dónde está el cerebro de estos movimientos? ¿Quién toma la decisión de estos movimientos? Y escuchamos a alguno de ustedes, Jason, Miguel o Jonathan. ¿Quién tomaría al final la decisión, cierto, final, de hacer o no los movimientos? Ya podemos llegar a una inteligencia artificial que tome los datos que tiene y por sí mismo se puedan hacer una acción. Correcto, Miguel, por ahí va la cosa. Ahora, digamos que este concepto de inteligencia que me gusta tratarlo tan chévere al arrancar las cosas, lo tiene que decir o lo tiene que definir un psicólogo. Lástima que no tenemos un psicólogo acá porque en realidad un psicólogo dice, venga, ¿cuándo alguien es inteligente? Y ustedes se ponen a pensar y dicen, en este momento, ustedes ingenieros de software, ingenieros de sistemas, que saben cómo funcionan las redes neuronales, ¿sus redes neuronales son inteligentes? Los escucho. Sí y no. Hagamos una encuesta. Bueno, vamos a utilizar, digamos aquí de manera directa, algo que se llama mentímetro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta. Voy a agregar una por aquí. A ver, por acá. Digamos que esta encuesta o este tipo de encuestas lo que me permiten a mí es poder seleccionar un ranking. Les voy a entregar un número. Listo, Mentimeter es una aplicación que lo que hace es con este número entrar a mentimeter.com, a menti.com, perdón, y usar este código. Ustedes de manera automática pueden resolver o responder la encuesta a la que estoy haciendo referencia. ¿Listo? Voy a utilizar dos preguntas específicas. Primera, ¿por qué monitorearían a alguien? ¿Listo? Y la segunda es sus sistemas, sus redes neuronales o sistemas o algoritmos, más bien llamémoslos algoritmos, ¿son inteligentes? Y díganme, ¿sí o no? Bien, ya las voy a lanzar. Y tomémonos un minuto para poder responder eso. ¿Listo? Por favor, denme un segundo, esperen, modifico esta tercera para que no me quede el ítem solamente sí o no. Bien, entonces por favor escriban el código 3104 en tenamenti.com y escriban el código 3104-5165. 3104-5165. Bien, lo voy a escribir por aquí. 3104-5165. Aquí está el código para que lo puedan observar. Y por favor utilicen las respuestas. Yo voy a ir viendo para qué monitorear. ¿Listo? Y sus algoritmos son inteligentes. Y ahí me va a ir saliendo a mí, evidentemente, unas estadísticas. Entonces, tienen un minuto para hacerlo. Gracias. ¿Listo? Ahí están viendo ustedes los resultados en vivo y en directo. Ya los vamos a analizar.
Listo, en este momento van 12 personas. Listo, deberían llegar 21 datos. Les agradezco por favor que lo hagan. 13 personas. Bien, 14. Por favor, todos entren a menti.com y usen este código, y con solo usar el código ya ustedes de manera automática van a poder, digamos, opinar, y esta información es importante de cara a lo que viene, ¿cierto? Vamos a tomar esta información, la analizamos rápidamente, solamente vamos a entregar los datos de resultados y nos vamos a ir a descansar 15 minutos. Son las 8:41, ahorita a las 8:45 vamos a descansar. Pueden ir a desayunar los que no hayan desayunado, descansan un poco y volveríamos a las 9. ¿Listo? Van 15 personas. Nos faltan 5 aproximadamente o 6 personas. Bien. Muchachos, entonces como veo que faltan 4 personas, les pregunto, y les voy a generar una tercera pregunta, pero bueno, ya ahorita lo hacemos al interior. Vamos a descansar un momento, vamos a descansar 15 minutos, yo voy a tomarme un café, ustedes supongo que van a hacer lo mismo y volvemos a las 9. ¿Les parece? Sí, Vale, señor. profe. Gracias. ¿Listo? Listo, señor. Contestamos que no han terminado y ahorita hacemos ya el análisis de los datos y la contextualización. Dejo abierta mientras comemos algo. Nos vemos a las 9. Dejo abierta ahí todo y volvemos a las 9. Ok, gracias. Ok.